Bueno, buenas noches, noches de viernes 12 de septiembre y el presidente está bastante irritado y se le nota la molestia. Ahora lo escuchamos todos los días, ¿no? Y no sé, díganme ustedes si caigo en la trampa porque seguimos hablando de este sujeto. No es hablando mal, habla mal de las personas, uno solo dice la verdad. Y les voy a compartir una columna de Gabriel Ortiz para el nuevo siglo titulada Se irritó el presidente. Y sí, seguimos hablando de él. Da mucho de qué hablar. No sé lo que dicen por ahí que cualquier publicidad es buena publicidad. Siempre y cuando digan bien tu nombre, ¿no? Eso sí. Pero no creo que este se aplique el caso, ¿no? Aunque muchos lo usan de herramienta. Poner su nombre en boca de todos, en boca de la opinión pública. Sea hablar bien o sea hablar mal, vamos a decir la verdad y vamos a compartirla. Y por eso les quiero compartir esta columna de opinión. Hay más temas de los cuales podemos hablar, pero por ahora, señoras y señores, la política colombiana se sacude con una nueva columna del periodista Gabriel Ortiz, quien con su pluma filosa retrata a un presidente Petro irritado, aislado y cada vez más enfrentado con todos los poderes del Estado. En este relato Ortiz muestra cómo las decisiones impulsivas y los choques con la justicia, el Congreso y hasta con sus propios aliados marcan un quiebre en su mandato. ¿Estamos ante el inicio del derrumbe del poder presidencial o ante una nueva etapa de confrontación política en Colombia? Ahora sí, la columna de Gabriel Ortiz para el nuevo siglo, sí señores. Bienvenidos a MG Noticias. Blanco y negro, se irritó el presidente, dice Gabriel Ortiz. De la noche a la mañana todo empezó a cambiar. Se inició cuando el presidente Petro se enteró que su gobierno se debilitaba y sus huestes tomaban inconsultas decisiones, sin importar las consecuencias de esas herejías y sacrilegios. Fue el instante en que Petro se irrita, grita, se crispa y amenaza con estampar sus firmas. Usa la tele y los consejos de ministros para degradar, destituir, expulsar, licenciar y cambiar a quien pose contrariarlo o saque la maleta al menor de sus caprichos. Laura, el pastor, 50 ministros, centenares de funcionarios y excompañeros del M-19 empezaron a conocer el asfalto y palpar el significado, soledad, desprecio, descrédito y sol a las espaldas mientras el ídolo disfruta y goza las mieles del poder. El presidente completó el pasado 7 de agosto 3 años disfrutando a sus anchas de lo divino y lo humano. 36 meses sin que nadie le roncara, ni en las alturas del FAC 1, ni en el lecho de San Carlos. Solo lo rondaban aceptaciones. Sí, señor, claro, presidente, tiene toda la razón, que nadie se oponga. Hay presupuesto, existen los fondos. Se queda dormido, se pierde y desaparece. Alucina, delira, desvaría, ilusiona y nada ocurre. Pero en septiembre, antes de noviembre, como lo narra Gabo en su libro, llega el arzobispo. La fortuna no podía desamparar a un país, un pueblo, una sociedad. El gran poder tiembla y empieza a desmoronarse. Quiso imponer a una jurista como magistrada de la Corte Constitucional, aplicando toda suerte de maniobras que incluyeron presiones al Congreso como elector. Soñó con sus decretazos, modificación de las legislaciones y reformas constitucionales. Tras esto y aquello continuó el derrumbe con la asesoría del ministro Benedetti, a quien su melodía también desafina y falla. Carlos Camargo, notable defensor del pueblo, fue elegido magistrado, mayoritariamente por un Congreso firme, decidido e independiente. Petro quedó viendo un chispero, a tal punto que se vengó destituyendo a 3 de sus nerviosos ministros, que hasta donde se sabe nada tenían que ver con el asunto. El jefe de Estado no frenó sus ímpetus ni su irritación. Alguien debía pagar o atenuar esa ira. Procedió entonces a injuriar al nuevo magistrado, a la Corte Constitucional y en general
a la justicia. Al Congreso lo tildó de amañado porque no le entregó la votación que él quería alcanzar. Nuestros legisladores tampoco fueron los títeres que esperaba Petro. Total, estamos ingresando a un país que respeta los tres poderes y se prepara para que el pueblo y la sociedad en general saquen adelante las normas, las instituciones y todas las reformas que viene esperando durante tantos años. La nación, sus gentes, su dirigencia y hasta la tal izquierda creyeron en el gobierno de unidad nacional que Ocampo y Petro acordaron, junto con la dirigencia colombiana de entonces. El engaño fue general para millones de votantes que quieren, buscan y reclaman un gobierno, un Estado y una comunidad de transición, con justicia y paz. El presidente Petro tiene la obligación de pisar tierra y permitir el resurgir de una patria equitativa que conduzca a estos 51 millones de habitantes hacia la meta del desarrollo, de la igualdad, la legalidad y una paz real y efectiva, alejada de los retazos que hoy quiere plantearle el actual mandatario, con una creciente guerrilla apoyada en el narcotráfico. Petro se debe despojar de esa chaqueta verde perico que lo alucina, lo llena de ira y lo aleja de todo lo que busca nuestra patria. A nada nos conducen los ríos de leche y miel con miles de millones de toneladas de platos de lechón atolimenses que inundarán el planeta para enriquecernos. Vamos tras el anhelo de nuestro pueblo, nuestra gente, nuestras instituciones y en general de esa conciencia nacional que nos anima. Blanco. Felicitación al médico y científico colombiano Álvaro Arenas, electrofisiólogo de la Fundación Cardio Infantil, quien fue nominado como miembro de honor asociado del Sigma, sí, la más importante agremiación científica del mundo. Mensaje de Gabriel Ortiz para el nuevo siglo, que espero les haya gustado. ¿Qué mal centrado? Bueno, vamos un poquito. Ahí está. Me gusta, suscríbete y la campanita, ya saben, para que no se pierdan absolutamente nada. Un poco más. Ahí estoy. Perfecto. Bueno, perfecto no. Mejor, diría yo. En fin, el mensaje de Gabriel Ortiz es claro. Ningún presidente, por poderoso que se crea, puede gobernar sin límites ni contrapesos. Colombia es una democracia con instituciones que deben prevalecer sobre la voluntad de un solo hombre. El reto está en que tanto el gobierno como la oposición comprendan que el país necesita acuerdos reales, estabilidad y visión de futuro. Porque al final, más allá de los caprichos o las rabietas del poder, lo que está en juego es el destino de 51 millones de colombianos. Voy a descansar un rato, déjenme descansar, pero no me quiero desconectar. Hay mucho. Este es mi plan de viernes en la noche. Estar con ustedes, así que no me abandonen, por favor, sigan pendientes. Mientras tanto, vamos a tomar un cafecito a esta hora. Bueno, a tomar algo muy pronto, más frío. Muchas gracias a todos. Esto es MG Noticias.